Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos y las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que se me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puedo hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy me recordaba al escuchar la palabra de Dios. En una ocasión fui a celebrar la Eucaristía en una iglesia y todo era bien hermoso, todo era bien bonito. Me recuerdo que dejé el ambón. El ambón es donde que tenemos aquí se llama ambón, donde se lee la lectura, y también desde allí también se predica normalmente el sacerdote, o hay el púlpito que le llaman. Las reglas dicen desde allí tiene que predicar el sacerdote, pero yo normalmente pues leo y voy al pueblo, me pongo al frente, predico, hago preguntas. Bueno, era una celebración bonita, que yo estaba contento, pero al final me esperó una personita que me dice: padre, ¿podría hablar con usted? Y yo pensé que era sobre algún consejo que quería pedirme, y no. Yo quedé sorprendido cuando me empezó a dar una listita. Padre, usted predicó acá enfrente, dejó el ambón, dejó allí donde el sacerdote tiene que predicar y se vino acá con la gente. Y eso es incorrecto. Usted levantó el cáliz de una manera que no debe de ser. Bueno, me tenía una lista de cosas y yo nomás tenía los ojos así.
medios abiertos, cuadrados, y que dije, y al final yo le pregunté, oyes, ¿y me puedes decir de qué trató la palabra de Dios? Y se me quedó, pero padre, dije, sí, ¿me puedes comentar qué significa la Eucaristía para ti? Y bueno, ahí tuvimos un diálogo muy caluroso. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les comento esto? Porque hoy la palabra de Dios, Jesús es bien clarito y nos dice, nos podemos volver fariseos o escribas nada más de seguir reglas. Las reglas se han hecho con un propósito y es para ayudarnos, es para dirigirnos, orientarnos, no para esclavizarnos. Tenemos rituales, tenemos ritos para ayudarnos a profundizar en nuestra fe, no para que te esclavice. Y hay tantas personas que a veces comenzamos rezando, por ejemplo, el Rosario en nombre del Padre, y si te pasó una oración y ya, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿No has hecho esta oración? ¿Y qué falta es? Y se les olvida la intención por la cual estamos orando, o por lo que, qué es lo que estamos haciendo. Y en la Eucaristía pasa prácticamente lo mismo. Hay tantas personas que están rígidas en que cómo se va a poner el altar, en que cómo el Padre se dirige, cómo se levanta. Ahorita yo no me puedo levantar porque estoy en silla de ruedas, pero imagínense, si no me paro, si no me siento correctamente, pues ya empiezan a hacer juicios. Pero aquí, ¿qué pasa? Se te olvida lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Primero, que estamos celebrando el misterio de la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios nos habla a través de su palabra. Claro que hay normas como rezar, como pararnos, como proclamar el Evangelio, que no es una palabra normal. Claro que hay normas, pero claro que si a la persona se le olvida o la persona no lo hace con la intención, no lo juzgues o no empieces a criticar, a juzgar, porque cuando comienza uno a hacer eso, se te olvida lo más importante, escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y esto fue lo que pasó precisamente en la iglesia, ha pasado pues a través de los siglos, pero en el Concilio Vaticano II, cuando todos los cardenales, todos los líderes de las iglesias se juntaron en este concilio ecuménico, que se reunieron para ver el caminar de la iglesia, hacia dónde ir. Y una de las cosas que discutían era precisamente las reglas en la Eucaristía, que era decir la Eucaristía en el idioma propio de cada cultura, de cada pueblo, porque se decía en latín. Pero tanta gente, hubo sacerdotes que dejaron la iglesia simplemente porque se cerraron en unas rúbricas, en unas normas, y que hicieron un cisma dentro de la iglesia, ¿sí? Hicieron una división. ¿Por qué? Porque estaban cerrados en reglas, en normas. Por ejemplo, antes el sacerdote usaba guantes y ahorita usaba ornamentos y tantas cosas que no podían tocar el cuerpo de Cristo, pero eran normas que se habían hecho, rúbricas, para ayudarnos a entender lo que teníamos enfrente de uno. Pero se les olvidó lo más importante, que era tener a Jesús enfrente de nosotros, celebrar la comunión, la Eucaristía, la presencia de Dios en nuestro caminar. Y nos poníamos exagerados. Mira que aquí está una milésima del cuerpo de Cristo, y se ponían escrupulosos. ¿Escrupulosos por qué? Porque se les olvida que Jesús también está en el rostro del pobre. Pero ven al pobre allí tirado en una esquina, sangrando o oliendo feo o pidiendo una limosna. ¿Y qué? Se te olvida que es el cuerpo de Jesús, que es el rostro de Jesús. Esto es cuando nos volvemos fariseos. Esto es cuando nos volvemos como los escribas, rígidos en las normas externas, que deberían de ayudarnos pues a profundizar más en el amor de Dios, en profundizar en mi fe, en mi entrega total. Y es por eso que Jesús nos empieza a evangelizar, empieza a ir a los diferentes pueblos
a darnos el mensaje de la palabra de Dios, que no es una palabra que esclaviza, es una palabra que libera, es una palabra que te abre la mente, es una palabra que te hace ver el sentido de la vida y también de la fe. Hoy precisamente aquí le reclaman a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Eso está escrito, no, porque quedan impuros y si no lo hacen, etcétera, etcétera. Y allí hay un montón de discusiones. Y aquí Jesús les empieza a reclamar y les empieza a evangelizar y a decir: ok, ustedes se fijan en estas cosas superficiales, ¿sí? Pero cuando viene en el cuarto mandamiento, hay un cuarto mandamiento que viene de Dios. Esos son los mandamientos que no se cambian. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Eso no se discuten en frente de Dios. Eso no se pone uno a negociar esos mandamientos. Amar a Dios sobre todo no se negocia. La vida no se va a negociar. El no matarás no se negocia. Como está el cuarto mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí Jesús les dice: aquí hay un mandamiento que viene de Dios y ustedes por su conveniencia lo cambian, por llevar una ofrenda al templo, o por llevar la limosna, o porque ya di diezmo. Yo ya me siento bien. Pero no le hablas a tu padre, no le hablas a tu madre, no eres capaz de darle honor y respeto. Allí estamos en contra de este mandamiento. Sí, puedes rezar el rosario todos los días, puedes ir a misa todos los días, pero si tú no tienes esa actitud de honrar, de respetar a tus padres, no estoy diciendo que si tus padres es aquel que te golpea y que te hace, vas a hacer lo que ellos te digan que hagas. No, pero tenemos que guardarles un respeto, ¿sí? Dios es el que juzga, Dios es el que dirige los caminos, que no nos volvamos jueces. Pero yo creo que hoy la enseñanza que nos trae la palabra de Dios es precisamente que la ley, las reglas, la rúbrica, los rituales no son más grandes que el ser humano, que el buscar el bien de la persona. Yo creo que también no solo en la iglesia existen estos rituales o estas normas que a veces nos esclavizan y se nos olvida la finalidad. ¿Por qué tenemos estas reglas? Es para ayudarnos a celebrar mejor nuestra fe, no para esclavizarnos. Y esto también a nivel civil. Hay tantos gobiernos que tenemos ciertas reglas que en lugar de ayudar al pueblo a ser mejor, los esclaviza, ¿sí? O a veces mantenemos costumbres, normas de la tradición de un pueblo y decimos: no, es que esa es la tradición y así tiene que ser. ¿Cómo que así tiene que ser? Me recuerdo en África había rituales de la iniciación de niños y niñas a la vida adulta, que es un ritual muy bonito, pero había ciertas cosas que ya iban en contra de la persona. Por ejemplo, como a veces se circuncidaba al niño allí o a la niña, ¿sí? Se mutilaba y a veces allí morían por las enfermedades. Allí es cuando uno les dice: es bonito la iniciación, es importante introducirlos a un pueblo, a una cultura, pero tenemos que tener cuidado, porque hay ciertas cosas que son inhigiénicas y que dañan a la persona, al individuo. Allí es cuando les tenemos que enseñar que el ritualismo, la costumbre, la tradición no va más, no es más importante que la vida misma del ser humano. Esto es lo que nos viene a presentar hoy Jesús en la palabra de Dios. Pues hermanos, hermanas, yo te invito a abrir nuestro corazón hoy. Sí, si tenemos normas, reglas, rituales, es para ayudarte a profundizar más en tu fe. No nomás seguir ritos por ritos, que a veces te alejan más de Dios en lugar de acercarte. Así como pasó en la iglesia. Muchos dejaron la iglesia, imagínense, porque se iba a celebrar la misa en el idioma de cada pueblo, en español, en inglés, en árabe, que la gente pudiera entender la palabra de Dios. Pero había sacerdotes, cardenales tan cerrados que dicen: no, tiene que ser en este idioma y si no, no.
Fíjense, allí es cuando precisamente uno se cierra al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y hoy también nos puede pasar nosotros en nuestras iglesias, que nos podemos cerrar a ciertos ritualismos, normas, y dejamos afuera la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida. No te cierres, deja que el Espíritu de Dios entre en tu vida para que te sepa dirigir y sepas profundizar el sentido de tu fe. Así sea. Amén.